Muy buenas a todos de nuevo en el programa del podcast de Cosmoversus y esta semana a bordo de la Pulsar Paradise tenemos a Dolors Fernández, escritora, y nos va a hablar un poquito sobre los arquetipos femeninos literarios a lo largo de la historia. Buenas tardes, Dolors. Hola, buenas tardes, Marcos. Muchas gracias por contar conmigo para estos podcasts. Y bueno, esperemos que resulte interesante para todos los oyentes. Bueno, va a ser la segunda vez que podemos hablar un poquito sobre literatura, como hicimos Sí, el año pasado, sí. y me alegra mucho que hayas podido tener disponibilidad para subir y poder Sí. hablarnos pues, de un tema tan interesante. Mm. Este tema lo has titulado Peligrosamente tuya, Sí, y un golpe de eso, efecto. no sé si vamos a Porque temblar un poquito con lo que nos vas a contar. sí, bueno, creo que el tema va por ahí. La evolución del arquetipo femenino en literatura no deja de ser un reflejo de la sociedad, ¿no? La literatura tiene una capacidad visionaria y muchas veces se anticipa a lo que luego va a suceder en la sociedad, ¿no? Entonces, el estudio de la literatura, de los personajes femeninos, cómo van evolucionando y cómo van apareciendo en las obras literarias a lo largo de los siglos, creo que es un reflejo muy certero, muy veraz, acerca de cuál es la posición que ocupan las mujeres, la relevancia social, ¿no?, que la mujer va teniendo, va adquiriendo a lo largo de la historia. Eso fue lo que me hizo, ¿no? Me animó a trabajar sobre este tema. Entonces, bueno, ya sabes que cuando empiezas a trabajar con un tema, a lo mejor empiezas en un punto, pero luego empiezas a escarbar y te vas retrotrayendo, ¿no? Porque sin estudiar un poquito lo que sucedía antes es muy difícil ver lo que está sucediendo ahora. Nos carecemos de perspectiva. Y bueno, pues tú me dirás cómo quieres, empiezo yo a hablar o me quieres tú plantear alguna pregunta, Marcos, ¿cómo lo hacemos? Sí, para que los siguientes nos entiendan, Sí. explícanos qué es un arquetipo. Un arquetipo, empezamos por ahí, vale, muy bien. Pues veamos, un arquetipo literario es en esencia un personaje o bien un símbolo, un patrón de comportamiento que se repite en diferentes obras literarias que pueden estar muy alejadas temáticamente entre sí, pertenecer a diferentes estilos, a diferentes autores, pero que el lector siempre va a identificar al primer golpe de vista esos rasgos que se repiten, esa especie de plantilla acerca de ese personaje va a ser reconocible. Por ejemplo, para entendernos, si hablamos del arquetipo de los amantes apasionados, rápidamente se nos viene a la cabeza Romeo y Julieta. Si estamos hablando de un Don Juan, de un conquistador, de un seductor, pensamos en Don Juan Tenorio. O en el soñador a ultranza, pues pensaríamos entonces en el Quijote. Es decir, son esos personajes que cargan sobre sí ya lo que es lo que podríamos entender como un prototipo, que simplemente la mención de ellos ya nos está revelando mucha información, nos está dando muchos datos. Los arquetipos literarios, cuando realmente funcionan, cuando un autor consigue crear un arquetipo literario importante, trasciende de la mera literatura y acaba penetrando en el terreno de nuestra realidad, acaba integrando parte de nuestro imaginario colectivo. Entonces, pues bueno, la importancia de los arquetipos es uno de los síntomas de que estamos ante una gran obra literaria. Las grandes obras literarias consiguen crear los arquetipos porque el arquetipo es un personaje que tiene tanto relieve, que es tan completo psicológicamente, que resulta absolutamente convincente. Y tiene otra cualidad, y es que empatiza con el lector. O antipatiza, quiero decir, eso es un neologismo, me lo acabo de inventar. Tú, por ejemplo, puedes tener muchísimo rechazo a un arquetipo. Particularmente a mí Don Juan me cae fatal, ¿vale? pero no puedo negar que es un personaje con una fuerza, es un arquetipo que tiene una fuerza tremenda y que ha rebasado su momento histórico, ha conseguido perdurar a lo largo de los siglos y son fundamentales. Por eso son una prueba de cuál es el pensamiento, ¿no?, que hay detrás que hay en la sociedad en la cual ese arquetipo está funcionando y son muy significativos. Por eso me interesó el tema. Y aquí tengo yo una duda sobre Dime. estos arquetipos, cuando trascienden.
Sí. desde el papel, desde su libro, Ujú. a, a ese nivel sociológico, ¿no? Sí. A toda la sociedad. Después, en todas las expresiones artísticas, bueno, pues me refiero más que nada a películas, otro Ujú. tipo de novelas, cuando ya Sí. se ha conformado ese arquetipo y aceptado, Sí. se le explota y carece de esa profundidad y de ese desarrollo. Es decir, por Sí. ejemplo, Don Juan Ujú. ha trascendido por esa peculiaridad suya que Ujú. tiene, pero después, cuando se le explota, carece, ¿no? Se convierte, digamos, en un cliché Ujú. barato, Sí. que Sí. es un copia y pega, pero Sí. tampoco tiene profundidad, es un personaje plano. Sí, eso es Eso es cierto, así, eso porque es me ha cierto. venido a la mente, pero no sé lo que Sí, piensas. no, no, está muy bien, o sea, no me lo había planteado siquiera, pero me parece muy acertada, me parece muy interesante tu reflexión, porque llega un momento que los arquetipos se usan y llegan y pueden desgastarse. ¿Sabes? Como les pasa a las palabras, que Sí. también a veces se desgastan. Yo creo que los arquetipos, cuando son tan, cuando llegan a extenderse tanto, cuando llegan a tener ese, como, tienen esa onda sísmica, ¿no? Que llega tan lejos, porque Don Juan está muy bien representado en la obra de Zorrilla, pero luego Don Juan ha pasado al cine, ha pasado, por supuesto, al imaginario colectivo, ha pasado a ópera, a cualquier ámbito, ¿no? Artístico, ha tenido su representación. Pero llega un momento que se degrada, que los arquetipos también pueden sufrir una especie de degradación, convertirse en un mero cliché, porque prevalecen determinados rasgos, que pueden ser uno, dos, tres, y queda muy reducido. Sí, es como si tuviera un momento de eclosión, ¿no? Un momento magnífico y que luego se fueran un poco degradando. Con el mito con el arquetipo de Don Juan Tenorio, lo representa muy bien. El ejemplo que has traído a colación es muy significativo. Los arquetipos femeninos a lo largo de la historia, de la literatura, han sufrido diferentes, bueno, no, se puede decir que no hay una evolución lineal de lo que es el arquetipo femenino, porque la historia no es lineal, la historia está llena de avances y de retrocesos. Si nos vamos, por ejemplo, a la antigüedad griega, ¿no? A la edad antigua, nos encontramos con arquetipos femeninos que son increíbles, son arquetipos muy potentes, como podemos hablar de Antígona, podemos hablar de Medea, podemos hablar de Electra, que son las grandes creaciones del teatro trágico, ¿no? De la antigua Grecia, de Sófocles, de Eurípides. Estamos en una sociedad muy machista, porque hasta hace no poco todas las sociedades lo eran, en la que la mujer estaba relegada al gineceo, es decir, la mujer ni tenía notoriedad, ni tenía acceso prácticamente a la cultura, ni tenía una significación social si no era a través de su marido o de la familia paterna, pero, sin embargo, estos autores de teatro, estos autores de tragedia, tanto Sófocles como Eurípides, supieron crear magníficos personajes femeninos, es decir, personajes que podían cargar con la historia, con el hilo argumental de la historia que se estaba explicando, en este caso en clave de tragedia, eh, podían ser un desencadenante de los diferentes hechos y soportaban de un modo interesante, de un modo significativo, todo lo que sucedía. Eso va a desaparecer a partir prácticamente con la llegada de la religión cristiana, de las religiones judeocristianas en general. La participación de la mujer en la sociedad y la participación de la mujer no solo en la sociedad, sino la representación que va a tener en las expresiones artísticas va a quedar reducida a lo meramente doméstico, a lo meramente religioso. Una mujer solamente podrá ser una esposa, una amante esposa, o podrá ser una monja, podrá ser una santa, porque de las otras funciones marginales que también existían, porque la prostitución siempre ha existido, de eso no se puede ni hablar. Eso es un tabú absoluto y de eso no podremos ni hablar. Pues sí, los trágicos tenían a una Medea que fue una mujer capaz de matar a sus hijos porque se sintió traicionada por el hombre del que estaba enamorada, no estaban casados, por Jasón,
y ante esa traición mata a sus hijos. Es una mujer terrible, es una mujer vengativa, es una mujer sabia también porque tenía capacidades de hechicera, y ella desencadena esa historia, ¿no? Esa tragedia. O Antígona, que se enfrenta a todo un sistema, se enfrenta al rey de Tebas porque su hermano, muerto en batalla, ella desea enterrarlo, desea ungirlo, desea seguir los ritos funerarios establecidos en la época y enterrarlo. Y para poder hacerlo, tiene que correr el riesgo de ser, bueno, pues de ser aprisionada, ¿no? En este caso el castigo era la muerte. Al que incumpliera esa norma del reino de Tebas tenía que ser lapidado, encerrado en una cueva, la cueva tapiada, y lógicamente pues el desenlace ya sabemos cuál sería. Ella lo asume, pero lo asume de una manera muy particular. Ella unge y entierra a su hermano y luego se suicida para no morir de esa manera tan terrible, ¿no? Tan atroz. Entonces, imagínate que mujeres que son capaces de enfrentarse a su destino, de asumir sus consecuencias y de llevar toda la carga de la acción en estas obras literarias. Cuando avanzamos hacia la Edad Media, como decíamos, con la sociedad teocrática en la que se movían, ¿no?, las personas de esa época, la mujer pierde absolutamente toda la relevancia. Piensa que una de las historias del Antiguo Testamento en la que más, que todos conocemos, todos absolutamente, aunque no seamos creyentes ni seamos muy religiosos, es la historia del origen, ¿no? Del origen del mundo. Dios creó el mundo en 6 días, al 7.º día descansó y luego creó el Edén y allí puso a Adán, ¿no? Y le dijo, no es bueno que tú estés solo, no es bueno que el hombre esté solo y voy a crear a la mujer. Primero creó a Lilith, que esta le salió rana, ¿vale? Y se fue con los demonios. Pero la que nos interesa ahora es Eva, la segunda mujer que ya la creó a partir de la costilla de Adán para que fuera más dócil. Lo acompañó y en principio todo iba bien hasta que el diablo tentó a Eva y ella comió de la manzana prohibida, el árbol que expresamente Dios dijo que no se podía tocar, el árbol del bien y del mal. Pues de ese árbol que tenía un fruto, que algunos han traducido como si fueran manzanas, pero no se sabe, era un árbol y punto, que tenía un fruto. Ella comió de ese fruto tentada por el demonio en forma de serpiente y luego a continuación se lo dio a comer a Adán. A partir de ahí se desencadenaron todas las desgracias de la humanidad. Somos desgraciados desde que a Eva se le ocurrió comer la maldita manzana. Ya las mujeres tienen que parir con dolor, los hombres tienen que trabajar con el sudor de se ganarán el pan con el sudor de su frente, tendremos enfermedades, aparece la muerte, etcétera. Es como una caja de Pandora. La religión judeocristiana repite hasta la saciedad ese momento y a partir de ahí la mujer ya queda con el estigma de ser mala, de ser intrínsecamente malvada, de atraer el mal, atraer al demonio y con ello pues la desgracia para sus familias. La mujer queda postergada de tal manera que ya date cuenta que en la Edad Media no hay obras prácticamente que tengan como personajes las mujeres, a no ser como sea algo muy relegado, muy secundario, muy... Mira, yo a veces soy un poco subversivo bueno, pues con las cosas establecidas, aunque no lo parezca, pero mi pareja lo sabe perfectamente. Sí, Y lo que comentas del mito de Eva, de que, bueno, sí, pues que la mujer ya es mala sí, por haber cedido a esa tentación, sí. claro, lo que es esa sociedad, la religión, lo interpreta de esa manera, pero ¿sabes lo que veo yo? Que es que Pues Eva dime. hizo lo que le dio la gana y que como era una persona, era un ser Sí, humano. El ser humano tiene tanto sus defectos y sus virtudes. sí. Y, oye, ¿por qué no mordió la manzana a Adán? ¿Por qué no se la dio a Adán? ¿Por qué se la dio a Eva?
No sé, yo no soy, bueno, no he estudiado tampoco teología No, no, ni yo tampoco, ni ¿eh? nada, pero oye, podría ser que ella hizo lo que le dio la gana y lo que le pareció correcto. Mm, Solo que la religión pues, la ha utilizado de esa manera y claro, la sociedad ahora, la que vivimos mm. también, sigue influenciada por la tradición judeocristiana, aunque no lo parezca, pero No, no, todo viene sí, de ahí también. se ha arrastrado. Tú piensas una cosa que, por ejemplo, la caza de brujas que se ha practicado durante siglos abundaba mucho en esa idea. Es decir, la mujer o era completamente sumisa, abnegada y estaba subyugada, ¿no?, a lo que marcaban los cánones, la imposición religiosa, y la imposición religiosa delegaba en el hombre, ¿no? Cada hombre debía someter y debía dominar a su mujer, y la que no entraba ahí en ese canon, en ese esquema, ya absolutamente era una bruja, y ser bruja era la puerta abierta para todas las maldades, era un contacto directo con el diablo. Ardieron un montón de hogueras en toda Europa, en España, tiene fama de tener la Inquisición. Es cierto que tuvo la Inquisición más larga de ninguno de los países europeos, pero no la más cruenta. Quemaron muchas más brujas en Francia o en Alemania que las que quemamos aquí. Pero bueno, no es cuestión de hacer ninguna clasificación. Pero bueno, que sí, que la Inquisición llegó hasta América. En 1519 se creó una Inquisición en América. De esta manera lo que se consigue, pues, aunque sea indirectamente, porque a nadie le preocupa la literatura nunca, ni antes ni ahora, pero es cierto que los personajes femeninos están absolutamente reducidos, pues, al santoral, ¿no?, o a personajes absolutamente anecdóticos. Nos encontramos ante una época oscura para la mujer en el aspecto de su consideración y relevancia social. Entonces, pues tendremos que avanzar un poco porque, como decía al principio, que no hay avances sin retrocesos, ¿no?, que la historia siempre hace un poco la forma de zigzag. A finales de la Edad Media, en el siglo XIV, nos encontramos una visión de la mujer. La mujer como arquetipo literario adquiere un cierto protagonismo, lo que pasa que va a ser un personaje mitificado, divinizado, un personaje muy alejado de la realidad, pero al que se va a dedicar, al que se van a dedicar en cuerpo y alma los trovadores. Estamos hablando de la mujer como utopía, a partir del amor cortés, ¿vale? En Occitania, en el siglo XIV, en el entorno de los castillos feudales, de los señores feudales, aparecen los trovadores cantan, se dedican a cantar en esta época a las señoras del castillo, a las damas del castillo, y lo hacen a través de su poesía, en la cual caracterizan a la dama siempre con dos atributos esenciales que tienen que ser su belleza y su virtud. Siempre es inseparable. Esos dos rasgos son absolutamente necesarios. Entonces, lo que hacen en este tipo de poesía es una transposición de la sociedad. Es decir, como nos encontramos en una sociedad feudal, en la que hay unos señores y unos siervos que les deben vasallaje, se reproduce este mismo esquema. El poeta, el trovador, viene a ser el vasallo y la dama es como si fuera su señor, y más allá, más incluso que su señor, como si fuera la divinidad a la que hay que adorar. Aquí tenemos un arquetipo femenino, como digo, pero es un arquetipo femenino muy idealizado, hecho a imagen y semejanza y gusto del hombre medieval. Pero bueno, nos encontramos con la presencia de la mujer en esta época. Sin embargo, Dolores, ¿cómo lo ves? ¿Como algo Dime. negativo o positivo? Porque Mm, al fin y al cabo, por lo que hemos podido leer la mayoría sí, en este tipo de cancioneros, de sí. relatos, de narraciones, a veces los caballeros, los trovadores, acaban mal y acaban Ujú, siempre a los pies. Sin embargo, eso es un reflejo de lo que ellos quieren de la mujer, de encorsetarla en esas virtudes, de obligarla, ujú. o simplemente es un recurso literario. Sí, a ver, yo lo que te diría es que para poder hablar de la mujer tenían que seguir lo que son los cánones de la época, ¿no? El esquema de la época. Si tú en esa época a esa mujer no la revestías de cualidades casi divinas,
no la convertías en una especie de virgen, por decir algo, no podías sentir esa fascinación por ella, ¿no? No podías sentir esos sentimientos, ese amor, y no podías hacerla protagonista de tus versos, con lo cual había que elevarla a ese rango para que el poeta pudiera expresarse y pudiera hablar de ella. Con lo cual ya te digo que todas eran virtuosas, todas eran muy bellas, además todas eran rubias, de ojos azules, impresionante, ¿no? Lo fueran o no lo fueran, porque ese era el canon de belleza de la época y entonces había que cumplirlo. Bien o mal, a ver, a mí personalmente me parece bien que aparezca la figura de la mujer, a pesar de que tenga que cumplir con esos requisitos, a pesar del corsé, como dices tú. Pero es impensable salirse del corsé en esa época, con lo cual, sinceramente, me parece un avance. También te digo una cosa, el amor cortés permitió, curiosamente, en la época de la que estamos hablando, que también era tan represiva y teocrática como 2 siglos antes. Pero bueno, el amor cortés yo creo que fue una pequeña espita, ¿no? Permitió que incluso desde el punto de vista de la moral más rígida se aceptaran las relaciones extraconyugales, porque siempre que se siguieran las rígidas formas que imponía el amor cortés, se estaba hablando de un amor sublimado, de un amor espiritual, que no era meramente algo carnal, algo sexual. Entonces, me parece a mí que teniendo en cuenta el marco en el que nos estamos moviendo, el amor cortés aportó libertad, fue algo liberador para la época. La pena es que estaba circunscrito a la aristocracia y a los señores feudales. Sabes que son los que primero siempre se apuntan a lo bueno en general y a esa búsqueda de la libertad, ¿no? Siempre viene, si te fijas, a partir de las clases altas y muy difícilmente llega hasta abajo. Pero bueno, yo en conjunto lo veo positivo. Veo que fue un movimiento literario, que era algo más que literario, que tuvo su reflejo en el comportamiento, ¿no? Entre hombres y mujeres de la época, aunque fuera en un círculo muy, muy circunscrito. Pero creo que sí, que fue una aportación, creo que Claro, literaria y también social. claro, porque podemos dar por hecho que eran conscientes de que eso no era real. Como tú has Claro, dicho, las mujeres no eran sí. así. No eran así, pero Sí, era, sí, físicamente me refiero, o a lo mejor podían tener atributos físicos tan variados como los que existen hoy en día, claro. e incluso psicológicos. Vamos, que podía ser una pues más mala que un dolor, o una podía tener, claro, podía ser muy cortita o Sí, tener mucho temperamento, como cualquier otra persona, ¿no? Pero en sí, sí, cambio, pues sí. les cantaban de esa manera. Ellos eran conscientes, tanto ellos como ellas, eran conscientes de que eso no era real. No, claro, claro, claro. Pero yo creo que es el juego literario, ¿no? Vamos Ujú. a entrar en ese juego y tú Es ejerces lo tu que papel de vale. trovador y yo soy la dama y yo soy como tener un avatar hoy en día. No es tan distinto, ¿no? Sí. Era como un avatar literario, creo yo. Algo así. Nos has hablado de varios estadios Sí, diferentes en la literatura, también sí. como reflejo de la sociedad, pero había figuras, personajes históricos, que Mm, rompían moldes. La historia pues, nos lo ha ido contando y lo hemos mm, ido, pues si me permites el palabra, mm. desocultándolas, Sí, sí, es cierto. porque Eso es una. descubrirlas no, porque estaban ahí. Ujú. Sí, sí, no, ha habido, a ver, cuando hablábamos, por ejemplo, de la antigua Grecia, existían astrónomas, existían filósofas, existían poetisas, por ejemplo, Safo de Lesbos, o por ejemplo, estaba también la astrónoma Hipatia. Quiero decir, siempre ha habido mujeres que no han aceptado el rol, ¿no? El rol establecido. Y sociedades que, aunque sea de un modo creando como un paréntesis a su alrededor, excepcionalmente las han admitido. Y Ujú. eso siempre ha pasado.
Yo, en ese sentido, la sociedad que considero más intolerante es la sociedad medieval. La sociedad medieval occidental no lo permitía de ninguna manera porque les colgaba el San Benito de brujas y a partir de ahí, estigma social, tenían que vivir apartadas, no tenían ninguna representación, ninguna relación con el resto. A ver, era terrible, era terrible. Y luego, como pasara algo, ellas eran el chivo expiatorio siempre. Entonces, no se admitía de ninguna manera. En ese sentido, nuestra sociedad medieval era muy estricta y muy, muy intolerante. Pero bueno, aún así siempre ha habido mujeres que han hecho lo que han podido, entendámonos. Ha sido más fácil también si la mujer pertenecía a una clase social elevada, a algún tipo de aristocracia o alguna clase con privilegios para poder buscar su círculo, su pequeño espacio, ¿no?, de libertad, porque si no, en otras circunstancias no estaba ni siquiera tolerado. Bueno, el amor cortés piensa que empezó en el siglo XIV, pero lo que es la manera de poetizar, la manera de presentar a la amada, esa servidumbre, ¿no?, del trovador hacia la amada, pues luego se extendió hasta el petrarquismo, que es otra corriente muy parecida, que apareció ya en el Renacimiento con Petrarca en Italia, incluso hasta el barroco. Si tú lees las composiciones poéticas, pues, de Quevedo, Lope de Vega, la amada sigue apareciendo caracterizada de un modo muy parecido. Hombre, si coges la poesía sarcástica de Quevedo, no, porque, bueno, pero estamos hablando de poesía, digamos, que tiene un toque lírico, ¿no? Que no hay sarcasmo y no hay mofa acerca del objeto poetizado. Pero sí, eso, lo que son los flecos, ¿no? Los flecos del amor cortés han durado, pues yo te diría que incluso hasta el siglo XVIII. Luego vamos avanzando un poco y también la posición de la mujer en el mundo va cambiando. Llegaríamos a lo que podríamos, siglo XIX, sí, aproximadamente hacia el siglo XIX nos encontramos un nuevo arquetipo, que yo es lo que llamo el arquetipo victimizado, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar que estamos en una época en la que empiezan a cobrar fuerza las primeras sufragistas, las feministas, empiezan a aparecer mujeres escritoras, como por ejemplo George Sand o Emily Dickinson, Carmen de Burgos en España, alias Colombine, Virginia Woolf en Gran Bretaña. Son personajes que ya incluso empiezan a escribir con su nombre, porque algunas mujeres antes, si se habían atrevido a escribir, tenían que utilizar un seudónimo porque la escritura no era una cosa de mujeres, ¿no? Entonces, a partir de esta época nos encontramos que la novela realista y su evolución, que es la novela naturalista, empiezan a tener como protagonistas a las mujeres. Y sí, ya son personajes que desencadenan historias, que son trazados psicológicamente y sus avatares, sus vivencias, son dignos de ser narrados por un escritor, ¿vale? Lo que pasa es que estas mujeres están enmarcadas en una sociedad que está llena de desigualdades, llena de problemas. Pensemos que es la época de la Revolución Industrial, de los primeros movimientos anarquistas, y los escritores nos muestran a estos personajes femeninos, a este arquetipo victimizado, como mujeres profundamente insatisfechas, mujeres que no están de acuerdo con el lugar que les ha tocado, que ansían el amor entendido de una manera romántica, tienen aspiraciones, tienen deseos a veces de aventuras, y todo este tipo de cosas pensemos que nos lo plasman a través, básicamente, de una mujer burguesa. Las grandes novelas realistas nos presentan a mujeres generalmente, digo generalmente, luego explicaré por qué, generalmente a mujeres de la alta burguesía o de la aristocracia. Es el caso de Madame Bovary, es el caso de Ana Karenina, son grandes obras de la literatura, de la historia de la literatura.
En otros casos, con autores más comprometidos, como Émile Zola, que ya se consideraría un escritor naturalista, o con Benito Pérez Galdós, se atreven incluso a retratar mujeres que pertenecen al lumpen, mujeres que son prostitutas, como Fortunata de Jacinta, o como por ejemplo Naná, de Émile Zola. Y entonces, bueno, la verdad que es digno de elogio atreverse con esa temática, con ese tabú, en la época en que ellos lo hicieron. Pero en estos dos tipos de estratos sociales, tanto la burguesía como el Sí. lumpen, se enfrentan a los mismos prejuicios de la época, al mismo sistema social. Sí, lo que pasa que tampoco es un enfrentamiento. Realmente la solución que buscan estas mujeres, y eso es algo que hace que el desenlace de todas estas novelas sea trágico, ¿vale? Eso no son, no, digo que es un arquetipo de mujer victimizada porque no es una mujer que triunfe. En todas estas novelas, en todas sin excepción, el desenlace es trágico. Casi todas mueren. O si no, como le puede pasar en el caso de La Regenta, la obra de Leopoldo Alas, aparece denigrada. Es decir, la mujer que se revela ante la sociedad, la mujer que se atreve a, por ejemplo, buscar el amor fuera del matrimonio, que es algo que hacen todas ellas, que es la transgresión quizás que en la época se le podía reprochar a una mujer como más grave, era el adulterio, ¿no? Eran mujeres adúlteras. Al final sufren la decepción tremenda de darse cuenta de que aunque se hayan ido con su amante, como hace Ana Karenina, él no le va a dar más amor del que le dio su marido. Él enseguida la va a olvidar, se va a ir con otras, ella queda marginada, estigmatizada y ha perdido a su hija porque el marido, ella es una mujer que tiene una hija, cuando se separa del marido lo abandona, el marido no le deja volver a ver a su hija. Entonces nos encontramos ante esas situaciones de mujeres llevadas al extremo, hasta tal extremo de desesperación que muchas veces se suicidan. Ana Karenina se arroja a las vías del tren en Moscú. Son mujeres que sí, que sueñan con otras cosas. Por ejemplo, Madame Bovary, que es un libro escrito por Flaubert en el año 1854, es el primer libro, Madame Bovary, es el primer libro realista, de la corriente realista, por lo menos está considerado así. Madame Bovary pues se supone felizmente casada, pero no tanto, tiene también una niña y es una gran lectora de novelas románticas. Por eso a veces la han llamado como la Quijote del realismo. Ella lee muchísimo de una manera voraz, ¿no? Está obsesionada con las novelas románticas y desea encontrar ese amor romántico que no tiene con su marido. De manera que tiene primero un amante, las cosas no funcionan, tiene un segundo amante y decide escaparse con él. Pero al final el amante, pues digamos que se echa para atrás, no acepta, no se decide a dar el paso. Los hombres aquí son más conservadores aún que las mujeres. Eso aparece en varias novelas, también en La Regenta. De modo que ella cae enferma y al final su vida no tiene sentido, considera que su vida no tiene sentido, que lo ha perdido todo y acaba suicidándose con veneno. O sea, son mujeres profundamente desgraciadas. Intentan dar un paso adelante, pero ven que la sociedad en la que viven no lo permite. Se sienten sumamente frustradas. Han intentado romper las normas, pero Uh-huh. siguiendo otras normas Exactamente, de la sociedad, lo que les ha efectivamente. llevado a la Sí, derrota. sí, No es sí, lo sí. mismo que, por ejemplo, las tragedias griegas como Medea, digamos que se enfrenta Uh-huh. a lo que es las normas sociales, pero a lo mejor ya no como mujer, sino como se atreve a decidir por sí misma y lo Sí, lleva al extremo. Para mí no es sí, una sí, error, sí. vamos, decide Uh-huh. suicidarse, pero porque no permite. Antígona, en Antígona, ¿no? Uh-huh. Antígona, perdona, sí, Sí, que sí, se me han sí. mezclado un poquito Sí, sí, no pasa los nada. personajes al principio. Uh-huh. No permite que la justicien Sí. por medio de esas normas sociales que ella
ha decidido transgredir Ujú. y prefiere morir por su propia mano. Eso Sí, es el mayor acto de valentía o de subversión contra un sistema. Pero claro, claro, estas claro, claro. mujeres, Antígona se enfrenta, es como enfrentarse contra el Estado, porque piensa que en esa época, en Grecia, en la antigua Grecia, eran ciudades-estado, ¿no? sí, Ella se enfrenta contra todo, se enfrenta contra el Estado porque no está conforme con esa ley. Incluso un adivino, Tiresias, intenta que el rey Creonte, el rey de Tebas, derogue la ley, porque también es injusta, pero el rey no quiere. Entonces, como no quiere, ella va a por todas, ¿no? Ella se enfrenta y acepta su propia muerte, pero ella se suicida por no sufrir más, por no ser sepultada viva dentro de una cueva, ¿no? Sin embargo, los personajes femeninos del realismo son mujeres que siguen buscando el apoyo, no son autónomos, siguen buscando el ujú, apoyo masculino. claro, Todas ellas, si pensamos hemos hablado de Ana Karenina, hemos hablado de Madame Bovary, si hablamos de la regenta también se siente muy infeliz con su marido, que es el regente, por eso a ella la llaman la regenta, y decide también pues tener un amante, que es don Álvaro, y ella pone todas sus esperanzas, todas sus expectativas de vida, no solo de amor, sino de vida, en don Álvaro. Y obviamente, don Álvaro, cuando pactan ese momento, ese encuentro para fugarse juntos, don Álvaro no aparece. Y entonces ella se queda desarmada porque las protagonistas de las novelas realistas son todas mujeres que pertenecen a una clase social privilegiada, que deben enfrentarse a esa pérdida de privilegios y no están dispuestas, y que ponen todas sus esperanzas en los hombres. Pero es que los hombres forman parte de esa misma sociedad que recorta pues, los derechos de las mujeres y que establece pues, ese sistema, ¿no? Ese sistema social de distribución de la riqueza y de organización social que es absolutamente injusto, pero del que ellas forman parte y del que ellos forman parte, y además ellos mismos, ellos son los primeros que están muy interesados en que nada se mueva, ¿no? El conservadurismo siempre beneficia principalmente a las clases más privilegiadas. Entonces nos quedamos ahí con este arquetipo victimizado, con este arquetipo de mujer que nos han descrito escritores hombres, ¿vale? Tengamos eso en cuenta, admirablemente bien porque son personajes, son grandes novelas y son personajes muy bien trazados psicológicamente, pero que yo creo que las castigan, es como dices tú, todas ellas son castigadas en las novelas. En Naná, por ejemplo, que es una prostituta, eh, y ella se niega a casarse con diferentes hombres que le proponen matrimonio, que le proponen sacarla de su, pues bueno, de esa profesión, ¿no? Que es marginal como es la prostitución, y ella se niega porque ella está bien allí, porque ella se divierte, porque gana mucho dinero y no quiere depender de ningún hombre. ¿Y cuál es el castigo? Pues que muere en la miseria. Es decir, la que no acepta las normas establecidas, las normas de los hombres, porque son los que establecen las normas, al final tiene que sufrir las consecuencias. Esa es la conclusión, ¿no? De este tipo de novelas y de este tipo, visto desde la perspectiva, son novelas que dan muchísimo de sí, pero visto desde la perspectiva de los arquetipos femeninos, que es lo que hoy estamos tratando. ¿cuál era la intención de estos autores al reflejar a estas mujeres? Bueno, yo creo que era una época en la que empieza, como decíamos antes, empiezan los movimientos sufragistas, empieza a haber movimientos sociales, reivindicaciones sociales, y ellos quisieron reflejar ese malestar, ¿no? Pero al mismo tiempo no creían que nadie pudiera luchar contra el sistema. Es un poco la idea del realismo. En literatura, el realismo lo que pretende es reflejar digamos, con mucha verosimilitud, ¿vale? Lo que sucede, las acciones, tanto la descripción psicológica de los personajes como los lugares en los que se producen. Las novelas realistas están llenas de descripciones
que nos explican, ¿no? Cómo eran las casas, cómo eran las calles, cómo eran las indumentarias. Con el naturalismo damos un paso más. El naturalismo cree que todo va a salir mal. Es un poco como Murphy, como la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Que la sociedad es destructiva del individuo. Entonces los personajes de las novelas realistas no suelen acabar muy bien, porque la realidad tampoco es tan optimista, si nos paramos a mirarla detenidamente, pero es que en las novelas naturalistas es aún peor, es más degradante la realidad que nos muestran. Claro, me da la sensación de que en su momento, cuando salieron a la venta al público, toda la gente que lo leyera podría ver un mensaje de mujer, no hagas esto porque puede ocurrirte Claro, esto. claro, pero mira, A lo mejor no lo pues pretendían, ¿no? no, Pretendían ser, pues bueno, pues no te creas que se recibió así. No, no se recibió así. Piensa que con Madame Bovary hubo un escándalo tremendo. Cuando Flaubert escribió Madame Bovary, bueno, años después, cuando ya había pasado, dijo que si lo llegas a ver no lo escribe, no escribe la novela, porque la gente solamente se quedó, para que veas que dependiendo de las épocas las lecturas que se hacen son distintas. Los lectores del momento se quedaron muy escandalizados porque la novela presentaba a una mujer que había tenido sucesivamente 2 amantes. Y eso les pareció que invitaba a las mujeres en general a cometer adulterio. Denunciaron a Flaubert, estuvo a punto de ir a la cárcel, pero no solamente a Flaubert, sino que denunciaron también al editor y al impresor de la obra, porque se suponía que ellos también tenían responsabilidad. Es decir, cuando se imprimía una obra, tú si no cumple, digamos, las normas, ¿no? Las normas establecidas, la moral, no sigue la moral de la época, sí. no deberías editarla. Entonces eres responsable si la has editado. Entonces hubo un juicio muy mediático para el momento en el que Flaubert estuvo a punto de ir a la cárcel. Por eso, por mostrar a mujeres que cometían adulterio. Entonces, aunque nosotros ahora nos chirría los finales porque consideramos que hay una culpabilización, ¿no? de estos personajes, se las está culpabilizando, acaban muertas todas. A pesar de eso, en la época no lo interpretaban así. Lo que interpretaban es que les estaban mostrando, que era un muestrario, que era como un escaparate de adulterios. Claro, una tentación. Sí, ¿sabes? Como cuando, sí, como si tú empiezas a mostrar algo, aunque al final haya como una especie de moralina, a lo mejor lo que muestras es sugestivo, es sugerente, puede incitar a. Entonces yo creo que, bueno, las novelas realistas, aparte de que el realismo son los verdaderos padres de la narrativa, la gran novela nace con el realismo, ¿vale? Las técnicas narrativas que utilizan, el lenguaje, el despliegue que hacen de tramas y subtramas, son escritores increíbles. Aparte de eso, abordaron temas que eran temas muy delicados para la época, muy delicados y tuvieron las agallas de hacerlo. Y más aún los que se atrevieron con la prostitución, como Émile Zola con Nana, que nos muestra a Anne Copeau, que es una prostituta que triunfa en la noche parisina y que hace y deshace y nos describe las fiestas y es todo muy fastuoso hasta que luego el desenlace ya no lo es tanto. O por ejemplo, con Fortuna de Jacinta, ¿no? De Benito Pérez Galdós, que es, digamos, su obra maestra. Sí, ellos se atrevieron a poner el foco en la mujer. Fueron los que dijeron, hey, son personajes, no solo son personajes, sino que son personas y tienen una vida y tienen unas expectativas, unos deseos, unas ambiciones también que hasta ahora no se había hecho. Y estos autores parece que lo pagaron también un poco caro porque lo que has comentado Hombre, del quiz y sí. todo, pues me suena un poquito que hay cosas que no cambian hoy en día, en el que Sí, bien ahora podemos hacer una transposición. Mira, claro, por si no somos ejemplo, llevados a juicio, pero nos culpabilizan y nos cancelan las personas que están a nuestro sí. lado y las que son como nosotros. Sí, bueno, tú piensas que, por ejemplo, Leopoldo Alas, cuando escribió La Regenta,
pues también, pero si no, la publicó en 1884 y se tuvo que, me parece que la publicó al final en Barcelona, porque en Oviedo, Leopoldo Alas vivía en Oviedo, era profesor de la universidad y además, pues bueno, era crítico literario, etcétera. Y en su novela, en La Regenta, describe a Vetusta, que es un nombre inventado por él, pero todo el que es de allí reconoce rápidamente en Vetusta a Oviedo. Y muchas de las personas y de las críticas que hace en la novela, porque es una novela que tiene también mucha ironía, en ese sentido, mucha gente se vio reflejada. Tuvo muchísimos problemas para publicar la novela y para que la novela fuera apreciada y valorada. Pues te digo que eran autores que en una época ya de ebullición social y de crítica social, pues abordaron, o sea, que vieron a abordar esos temas, que tienen estas protagonistas que hemos dicho, pero hay muchos más temas detrás, como por ejemplo en La Regenta la crítica a la Iglesia es brutal, es mordaz, ¿sabes? No, es que no se ahorra ni un solo detalle. El magistral es un ser ambicioso, además está enamorado de la regenta, si no llega a consumar con ella es porque ella lo ignora, no sabe ni que existe, pero bueno, es un personaje muy turbio, mucho. Entonces podemos entender que hasta el momento estas obras son fruto de su época, Sí. a veces como denuncia contra ese sistema, otras veces, pues como en el Amor Cortés, simplemente pues un estereotipo, si no artístico, pues también llevado un poquito por esas normas, esas tradiciones, ¿no? De, bueno, pues la mujer tiene que ser así, ¿no? Sí. O así es como la vemos, como nos gustaría que fuera. Es una mujer inventada, pero tampoco deja de ser arte. Pero siempre vamos a ir a raíz del sistema social del momento. Claro, hasta este momento las mujeres que tenemos, pues bueno, unas, como decíamos, en el Amor Cortés es un arquetipo muy divinizado, muy idealizado. Aquí yo no considero que aquí en el realismo y el naturalismo el arquetipo de la mujer esté idealizado, sino que en el fondo critican que esas ansias o esas ambiciones por parte de algunas mujeres son más destructivas para ellas que otra cosa. Es lo que yo creo que denuncia que la sociedad no va a permitirlo. Entonces, bueno, realmente son obras de denuncia, pero son obras de denuncia, pero con una mentalidad burguesa, porque el realismo es la eclosión de la narrativa, es el momento en que la narrativa toma más fuerza y es a raíz, pues bueno, de la burguesía. Los grandes escritores salen de la burguesía y venden básicamente, pues eso, a esa clase social. Entonces las obras, pues bueno, responden a esos estímulos y responden pues también a esas intenciones. El arquetipo femenino evoluciona más a partir, cuando llegamos al siglo XX, pensemos que estábamos hablando antes del siglo XIX, pero ya de finales del siglo XIX. Todas estas obras se escribieron entre 1856 y 1884. Cuando ya llegamos al siglo XX, a 1900 o así, aparece la novela negra, ese gran invento que fue de género que es la novela negra y tanto éxito sigue teniendo hoy en día. Y la novela negra pues nos trajo una imagen renovada de la mujer, renovada pero no tanto. Quiero decir, aparece lo que es la femme fatale, ¿vale? La femme fatale, que es un personaje secundario, siempre no es un personaje protagonista, es un personaje secundario de las novelas negras, hace que la mujer pueda ser una psicópata, una seductora fría y despiadada y manipula al hombre, ¿no? La mujer fatal, como diríamos en español, es un personaje que resulta fascinante, por eso digamos que consigue traspasar, ¿no?, el umbral, aunque sea un personaje secundario, su arquetipo traspasa el umbral de la novela. Y si lo pensamos bien, es un personaje que recupera algunas de las características
que ya habíamos visto en la Edad Media que se atribuían a las mujeres, ¿no? De hechicera, de malvada, de irresistible, de seducir a los hombres, todo esto que aparecía, ¿no? Tanto en el imaginario medieval con los íncubos, los súcubos y las conexiones demoníacas, nos lo encontramos con la mujer fatal. Entonces, bueno, es una mujer que siempre es terriblemente bella, porque claro, es indisociable, no conseguimos que la consideración física de la mujer se pueda desligar de su comportamiento y mucho menos para que tenga, cuando tiene un papel protagonista. Pero considero que al menos es un personaje que pone a la mujer en el mapa de la literatura, ¿no? Que la hace entrar en la novela, que deja de ser un personaje anodino y que puede realizar otras cosas. Y eso pues a mí ya me parece una aportación que tuvimos que esperar hasta el siglo XX, fíjate. Claro, porque son personajes, bueno, son mujeres, ellas deciden. Claro, Al exacto. margen de Sí. su situación en la sociedad que viven, ellas Mm, deciden. Pero, claro, no se dejan, bueno, son perversas, puede ser perversa, puede ser seductora, ujú, pero eso estaría mal visto, en cierto modo. ujú, Aquí ya ellas deciden lo que quieren ser y cómo quieren ser, ujú. sea por la razón que sea. Sí, 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 sí. Sí, sí, por eso me parece interesante, me parece un salto, pero que date cuenta que para que esa mujer tome protagonismo o empiece a tomar, pues tampoco son protagonistas, no exageremos, ¿no? Pero digamos que tengan presencia, ¿no? Que aparezcan en las novelas, que el autor se digne considerarlas y contar algo de ellas, pues tiene que ser a través del atributo de la maldad, porque ¿qué otro atributo tiene, no? Si dejamos la sumisión y que es poco interesante literariamente, pues no les queda ninguno otro, ningún ¿Y otro. por qué hay esa obsesión con la maldad, con la mujer mala? Pues ¿Esto arrastra todavía la tradición de Eva? yo creo que sí, que la mujer que quiere ser autónoma, que la mujer que quiere decidir por sí misma, que tiene incluso aspiraciones o ambiciones, está mal vista por la sociedad tradicional y ese estigma se va transmitiendo de una generación a otra. Incluso hoy, yo te diría que incluso hoy un poco todavía está presente. Una mujer fatal no deja de ser una idealización a lo tremendo, ¿no? A lo malvado de lo que es una mujer, porque al fin y al cabo tú piensas que es un personaje muy seductor. Por algo atrae siempre, ¿no? Al protagonista de las novelas negras y comporta ciertos problemas. Lo que pasa que al final lo que se sale fuera de lo ordinario muchas veces es lo que resulta más llamativo, ¿no? En literatura, en arte en general, resulta mucho más rentable hablar de cosas que sean extremadas, que estén en los extremos, que hablar de lo habitual. Entonces, el papel habitual de la mujer, estamos hablando de principios del siglo XX, era muy poco estimulante, muy poco interesante para la literatura. En cambio, poner a un personaje malvado del que ya teníamos una tradición, ¿vale? Resultó mucho más interesante y bueno, y muy rentable, porque a la vista está que es un arquetipo que se ha consolidado y que ha aparecido en infinidad de películas, en infinidad de libros, ¿no? El arquetipo demoníaco, por ejemplo, piensa que ya en el siglo XX, en el año 1962, creo, aparece un libro muy, muy interesante, un libro de prosa, digamos que es prosa poética, como es La Condesa Sangrienta, de Alejandra Pizarnik, que trata el tema de la Condesa Sangrienta, que es también un mito demoníaco. La Condesa Sangrienta recoge la tradición de un personaje que realmente existió, ¿no? En la antigua Hungría y que ya había sido tratado anteriormente, unos años antes, por la francesa Valentín Penrose, pero Alejandra Pizarnik, que es una poeta argentina, que era, porque ya murió, pues recogió esta mitología, este mito, perdón, y reescribió su libro
sobre las fechorías que realizó durante 8 años, en los cuales asesinó a 650 jóvenes. Tú imagínate, ¿no? Es como un mito de lo demoníaco, si se considera que es la mayor asesina en serie de la historia. Y bueno, ella hizo un relato en el que no deja de transparentarse una fascinación por este personaje, es decir, la fascinación por el mal, la seducción del mal, por esa capacidad de transgredirlo todo, hasta las normas morales, hasta la humanidad más elemental, por esa autoafirmación, por esa irreverencia. Y existe, eso es una cosa que funciona y es una cosa que existe, y de hecho La Condesa Sangrienta, el libro de Alejandra Pizarnik, se hizo muy famoso, es un libro del que todavía se sigue hablando. Y bueno, en el libro básicamente lo que describe es los horrores, las atrocidades a las que sometía, ¿no?, a sus víctimas antes de desangrarlas, porque ella lo que quería realmente se trataba de una ceremonia nigromántica en la cual ella debía bañarse y beber la sangre de sus víctimas, que eran todas chicas entre 11 y 26 años, para mantenerse bella, porque la aspiración de Elizabeth Bathory, la llamada la Condesa Sangrienta, era mantenerse eternamente joven. Y para eso, pues bueno, no escatimaba en recursos, en asesinar, en capturar, en hacer cualquier barbaridad. Y hay como una orgía de sangre, de sadismo y de perversiones sexuales, ¿no?, en las que comete en su castillo de Chachiche. Claro, nos estás comentando entonces que aunque ella tuviera una finalidad, un objetivo Ujú. eh, que consideraba necesario y vital Sí, para su existencia, también se entretenía. Entonces tenías ese otro sí, lado de maldad, porque ella podía simplemente matar sin dolor, ya está, sí, un sí. golpe, Pero no lo hacía, no lo lo que hacía, sea, no, no. y, Sí, y sí, utilizar lo sí. que quería. Pero no, ella se vanagloriaba Ujú, en realizar pues, cualquier tipo de acto, como estás diciendo, ujú. totalmente malvado, No, no, sí, más sí, allá del asesinato propio. sí, 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 hay mucho sadismo, hay mucho horror y en este personaje que no se sabe bien, como todas las cosas, a ver, como todas las cosas que ya han transcurrido varios siglos, llega un momento que saber si es verdad o es mentira, pues, ¿sabes? Queda ahí un poco en el campo, en el nimbo ese del mito. A ver, Elizabeth Bathory existió realmente, fue una condesa emparentada con el rey de Hungría, o sea, de una de las familias más poderosas de su tiempo, que era pariente del considerado el mito del vampiro. Pues el personaje que representa el mito del vampiro era familiar suyo. Ya pertenecía a una familia extremadamente violenta, eh, que, por ejemplo, tenían un trato abusivo, absolutamente abusivo y bestial con la servidumbre. Ya en todo lo que eran los países del este de Europa, el trato que se daba a los siervos era brutal. ¿Te refieres a Vlad Tepes? Exactamente, a Vlad Tepes, no me salía el nombre, gracias por decírmelo. Vlad Tepes. Vlad Tepes era pariente de ella. No sé si era él, me parece que el abuelo, algo así, algo Ujú, así. O sea, ya su claro. familia estaba caracterizada por ser extremadamente violenta. Ella pertenecía ya a una familia que tenía pues esos rasgos, ¿no? Pero bueno, ella pues había sido una joven muy bella, se casó pues también con un personaje muy importante y cuando enviudó se ve que ya pues tendría alrededor de 40 años, es cuando ya se desató su furia y empezó a captar entre las siervas que cogía a su servicio, ¿no?, que contrataba a su servicio en el castillo, desaparecían porque claro, las iba matando, torturando y al final nadie sabía nada de ellas. Pero claro, ten en cuenta que en esa época, siglo XVII, un siervo no podía presentar una denuncia sobre un aristócrata como era ella. ¿Cuándo vino el problema para Elizabeth Bathory? El problema vino cuando ya
digamos que había expoliado la zona, los alrededores del castillo de jóvenes para sus sádicas orgías, que tuvo que recurrir a la pequeña nobleza, ¿no? A las hijas de los nobles de menor rango que ella, pero bueno, que al fin y al cabo pertenecían a la nobleza. Cuando estas chicas empezaron a desaparecer es cuando hubo quejas, es cuando lo denunciaron. Entonces, al denunciarlo al rey Matías II de Hungría, tuvo que tomar cartas en el asunto y envió a investigar, a que realizara un informe a un primo de Erzsébet Báthory. Claro, hay que tener en cuenta que Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, era viuda. Entonces no tenía ejército propio porque una mujer no podía tener ejército. Y el joven Turzó, el conde Turzó, que es el que tenía que realizar el informe, tenía aspiraciones sobre la hacienda, los territorios y los castillos, que eran muchos, era una mujer muy rica, de Erzsébet Báthory. Con lo cual yo creo que esta historia, este mito, puede estar contaminado por los intereses de su primo. Él, cuando llegó al castillo de Chachiche y vio lo que había, pues bueno, él hizo un informe de horror. Dijo que había sangre por todas partes, que había objetos de tortura, como la Virgen de Hierro, como la jaula mortal, que había jóvenes agonizantes y que todo despedía un olor a putrefacción y a muerte. Entonces, claro, con este informe el rey, ¿qué hizo? Bueno, pues la condenó. La hubiera condenado a muerte si no hubiera pertenecido a la nobleza, pero como era noble y un noble no se le podía ejecutar, pues ¿cuál fue la alternativa? La metieron en una de las estancias, en una de las alcobas del castillo, tapiaron las ventanas, tapiaron las puertas, solo le dejaron una pequeña entrada para suministrar el alimento, el poco que le daban, y allí se mantuvo viviendo pues con las ratas, con sus propios excrementos, durante 2 años, hasta de 1612 hasta 1614, y en 1614 la condesa sangrienta murió. Pero bueno, la historia escalofriante de todas las barbaridades y atrocidades que cometió, pues están recogidas en el libro de Pizarnik, de Alejandra Pizarnik, titulado así, que fue la que le dio el nombre. Bueno, se lo dio anteriormente Valentín Penrose, ella recogió el nombre, los 2 libros tienen el mismo título, La condesa sangrienta, y en los 2 se narran, ¿no?, las atrocidades y las barbaridades que cometieron. Esto es un arquetipo de la maldad. Es interesante porque a partir de ahí el arquetipo femenino, que digamos que yo creo que es en el que estamos inmersos ahora, lo que hace es una reapropiación de estos rasgos maléficos, ¿no?, que se han atribuido a las mujeres para darles otro significado, y a partir de ahí pues crear una serie de personajes que protagonizan diferentes novelas y en los que nos encontramos pues a mujeres autónomas, a mujeres ambiciosas, a mujeres que pueden ser malvadas, y a mujeres también. Un rasgo importante que ya presentaba Erzsébet Báthory es que reivindican su sexualidad, porque Erzsébet Báthory es muy activa sexualmente. Lo hace de una manera terrible, bajo las premisas del sadismo, pero lo es, ¿no? Y eso pues hasta ahora era un tema que no se trataba. La femme fatale también es una mujer sexualmente activa. Y eso, ante los ojos de los hombres de la época, pues ya la hacía una mujer como sospechosa, una mujer que da miedo, que asusta, ¿no? La mujer que no se puede tener sometida, por definición, ¿no?, en el imaginario masculino, sobre todo, es una mujer que asusta. ¿Por qué tenía que asustar la mujer? ¿Por qué No, era no sé. necesario mostrarla así para quizá ganarse un poco de respeto? Si tú coges las novelas, por ejemplo, en el último apartado, ¿no?, de esta charla que estamos teniendo, que sería el nacimiento, lo he titulado El nacimiento de un nuevo arquetipo, heroínas o villanas, he escogido habría muchas más, hay muchas más, yo he escogido unas cuantas porque me han parecido significativas.
pero los personajes que he seleccionado, todos ellos, pues son mujeres que asustan. Sí, son mujeres que asustan y especialmente asustan a los hombres, porque hay un enfrentamiento, ¿no? Quieras que no, se produce un enfrentamiento entre lo que es lo femenino y el deseo de estas mujeres, de estos personajes, y lo que se encuentran y contra lo que tienen que luchar. Y a veces contra lo que tienen que luchar está representado por los hombres. Se produce ese enfrentamiento. Hace poco leí una novela de Dogawa Rampo, no sé si lo Ujú. conocerás o habrás leído algo de él. Pues no. Es un autor japonés del siglo Sí. XX y precisamente pues, la gran mayoría de su obra, pues que empezó en los años 20, tiene un personaje, bueno, esta novela se titula El lagarto negro. El lagarto negro es una ladrona que tiene un Mm, lagarto tatuado en el cuerpo. sí, Y es una ladrona, digamos que Dogawa Rampo se inspiraba también en las novelas policíacas sí. occidentales, ¿no? Ajá. Es una Y mujer fatal. sí, es una mujer fatal, pero en muchísimos aspectos porque tiene muchísimas virtudes. Se disfraza, es como una especie de Moriarty, Vale. Ujú. sin querer entender que pudiera copiar a Doyle. Destila mucha sensualidad. Ella se trata de disfrazar para que en muchas ocasiones poder engañar, conseguir sus Ujú. objetivos. Siempre está como el gato y el ratón con el protagonista, que es un detective. Sí, Lógicamente, este caso es un caso de novela negra. sí. Hay secuestros y siempre va por delante, siempre va ella por delante, siempre le gana. Ujú. Y además la muestran como a veces no sabes si es malvada de verdad, si tiene un poco de sentimientos, porque también profundiza en sus sentimientos. Aquí digamos que me sorprendió el Ujú. no encontrar a un cliché barato de Sí, mujer, sí. que puede ser un arquetipo, claro, como hemos hablado antes, no es lo mismo un arquetipo primigenio Ujú. que ya un cliché que viene después y se basa en ese primer arquetipo que tiene Claro, y más también van evolucionando y reciben aportaciones y de cada autor, por supuesto. Ujú. claro. Entonces, No, el no, sí, lagarto negro me cautivó por eso especialmente, porque redondea y te muestra muchas facetas humanas, independientemente de lo malvada que pueda ser, sí. de ese personaje. Te lo recomiendo si en algún momento quieres Pues acercarte mira, a sí, este me ha autor. gustado. He tomado nota. Ella es la ladrona contra la que tiene que enfrentarse el detective, que tampoco es un decálogo de virtudes. No, 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 la novela negra, yo creo que empiezan a aparecer los antihéroes, ¿no? Que decimos de que los protagonistas ya empiezan a ser antihéroes, es gente que puede ser problemática o que tienen directamente defectos desde el punto de vista de la moral, ¿no? De la moral admitida. Con el nacimiento de un nuevo arquetipo, heroínas o villanas, nos encontramos, como decía, pues una mujer que reivindica su propia sexualidad y su autonomía. Yo había seleccionado en primer lugar la novela El amante de Marguerite Duras, escrita en 1984, porque esta novela ejemplifica muy bien lo que es ese primer paso. Aquí no hablaríamos de, quiero decir, una primera fase, no hablaríamos de un personaje femenino, de una protagonista que puede considerarse malvada y peligrosa, pero sí que tiene algunos aspectos, ¿no? Porque es una joven que tiene 15 años, que vive en Indochina. Estamos en Indochina cuando todavía pertenecía a Francia, en los años 50 del pasado siglo, y inicia una relación con un chino que tiene 26 años. O sea, ya de entrada hay una diferencia de edad importante y que pertenece a una clase social alta, mientras que la familia de ella es una familia francesa venida a menos, que tiene verdaderos problemas económicos. Y se plantea esta relación siendo ella una adolescente, que hasta el momento, pues bueno, hasta no hacía tanto, las adolescentes tenían que ser todas virtuosas e inocentes, ¿no? Y sin embargo, ella es un personaje que está descrito como una persona fría, como una persona dura, muy consciente de su situación y muy consciente de lo que está haciendo. Es decir, mantiene una relación con el chino, una relación interesada económicamente, porque ella pues recibe regalos, invitaciones y
al mismo tiempo es también una relación interesada sexualmente porque ella le resulta muy placentera, ¿vale? Y eso está escrito de una manera muy descarnada y que resulta un tanto sorprendente. Es una manera de mostrar a un personaje femenino ya desnudo de esos atributos, ¿no?, de sumisión y de sometimiento y de supeditación al hombre, incluso desde el plano de vista, desde el plano sexual. Entonces, por eso la había escogido, porque me parecía muy interesante. También recoge la tradición de las lolitas, ¿no? Como la Lolita de Nabokov, que se describe a la niña de 11 o 12 años que, digamos, que tiene ese papel equívoco, ¿no?, y de seducción con su padrastro. Pero bueno, aquí en El amante la protagonista tiene 15 y a pesar de que el amante de ella, su amante chino, está profundamente enamorado de ella no. Y ella lo dice abiertamente. Y aparte es una gran novela, es una novela que a mí me gusta mucho, pero que presenta este desenfoque, ¿no? Es la presencia femenina, pero vista de otra manera. Las mujeres también pueden pensar de otra manera. Otra novela que, esta sí que creo ya que podemos decir que inaugura un nuevo arquetipo, es la de Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, del autor sueco, que es la primera novela de la famosa trilogía Millennium. O sea, fue un éxito de ventas total, se han hecho películas. Y en esta novela nos presenta un personaje como es Lisbeth Salander, que es una antiheroína absoluta, porque es un ser que vive al margen de la sociedad, que es sociópata, que tiene un diagnóstico de deficiencias psíquicas, que además tiene una presencia, una estética gótica, se carga lo que es el canon de belleza estereotipado de las mujeres, y el de la mujer fatal ya ni te cuento, se lo carga totalmente, pero es un personaje que es sumamente inteligente, que tiene una gran capacidad de observación, que tiene una memoria prodigiosa y que a partir de ahí ayuda al protagonista masculino de la historia no es que ayude, es que es fundamental para la resolución del crimen, porque nos encontramos también con una novela que podríamos considerar novela negra. Creo que el personaje de Lisbeth Salander, que es la protagonista de Los hombres que no amaban a las mujeres, inaugura un arquetipo icónico, porque ella, a pesar de sufrir muchas penalidades, a pesar de que la violan, a pesar de estar marginada socialmente, ella no es una víctima, ella no quiere ejercer el papel de víctima, sino que se revela. Por ejemplo, una imagen que es paradigmática, que seguramente si has visto la película, no sé si la has visto, pero la recordarás, es cuando, digamos, al final le tiende una trampa a su violador, consigue maniatarlo, a pesar de que ella es bajita y endeble, es muy escuálida, y le tatúa en el pecho: soy un sádico cerdo, un hijo de puta y un violador. Las mujeres se toman la justicia por su mano. Ante un mundo que tampoco es un mundo lleno de desigualdades, un mundo que no permite la justicia, en estas novelas las mujeres se toman la justicia por su mano. Es algo que me impactó y creo que es el... Realmente te voy a decir una cosa, empecé a hacer este trabajo a partir de este arquetipo femenino, a partir de Lisbeth Salander. Me impactó mucho y empecé a indagar en el tema y ese fue el motivo. Por ejemplo, otra novela, que no sé si la has leído, también superventas, 1Q84, de un autor japonés, de Haruki Murakami. No, ese sí que no la he leído Te tampoco. la recomiendo, muy interesante por varios aspectos, pero en el que nos ocupa también. Tiene una protagonista femenina que es Aomame y que comparte muchos puntos. Yo le veo muchos puntos en común con Lisbeth Salander en cuanto a ser, pues, sexualmente activa, en cuanto a ser autónoma, en cuanto a ser vengativa. Algo que hasta ahora las mujeres vengativas no se estilaba, ¿no? Bueno, las mujeres fatales, claro. Pues Aomame también se dedica a matar a hombres que maltratan a las mujeres. Lo hace, trabaja para otra persona, trabaja para otra mujer que la contrata para que lo haga. Pero quiero decirte que son villanas
pero tienen un motivo para actuar. Lo que pasa que, claro, es reprobable, ¿no?, que la gente se tome la justicia por su mano, que se llegue Eso a que este no extremo. es una excusa para justificarlas del todo, ¿no? Claro, Para por eso sea digo, un... heroínas o villanas. Yo el título he puesto heroínas o villanas, porque claro, ellas toman unas medidas que son muy drásticas, nada más drástico en la vida que la muerte, ¿no? Digamos, para solucionar a su manera ciertos problemas que realmente la sociedad pues tampoco ha sabido solucionar hasta ahora, ¿no? Como es el maltrato a las mujeres o el maltrato a los niños. La última novela que había seleccionado, que también me gustó mucho, es una novela del año 2019 que se titula En el fiordo profundo, escrito por una noruega, por Ruth Raven. Y aquí el personaje, la protagonista, es, yo diría que es una mala, es quizás la más villana de todos, ¿no? Porque es una mujer que triunfa, es una abogada de éxito, es una mujer bella, es una mujer que prospera mucho, llega a trabajar en la oficina del ministro de Oslo, le va todo muy bien y ella también se toma la justicia por su mano para asesinar a los que maltratan a los niños, ¿no? Y en este sentido lo hace de una manera despiadada porque todo aquel que se opone o que puede resultar un obstáculo, aunque no sea un maltratador, que puede resultar un obstáculo para sus fines, para sus propios fines, pues también lo elimina. Por eso se titula En el fiordo profundo, porque van a parar al fiordo profundo. Es decir, es el planteamiento de unos personajes femeninos que ya no se conforman con una posición secundaria, que toman la iniciativa y muchas veces lo hacen apropiándose de esos atributos de maldad que antes eran un estigma, pero que ahora es como si se llevaran a gala, ¿sabes? Como hay una exhibición, hay una arrogancia en decir, estos son mis atributos y mira lo que puedo hacer. Yo creo que este arquetipo femenino que no se caracteriza por su bondad, por decirlo de alguna manera, ¿no?, ni por representar lo políticamente correcto, ha traspasado incluso la imagen en las obras literarias. Nos encontramos esa imagen de las malotas, ¿no?, de la chica incorrecta en los anuncios de televisión, en el cine, en la moda, etcétera. O sea que yo creo que es un nuevo arquetipo. O sea que, al igual que te había comentado que la lectura que podía darle hoy en día a las obras de realistas y naturalistas, que Ujú, podrían ser pues, un mensaje negativo, pero que en la época no lo eran, ujú, ahora podríamos también pensar, trasciende a lo mejor lo que es esa maldad, es como una manera de liberar, no justificando la maldad en sí, ujú, liberar las cadenas sociales de la mujer ujú, mediante una ficción que no necesariamente es el mensaje, es tienes que ser así para liberarte, no tienes que tener escrúpulos, no, simplemente es una manera de expresar que la mujer es una persona al igual que el hombre ujú, y no tiene por qué esconder ni sus virtudes, ni sus miserias, ni sus sentimientos. ujú. Sí, yo creo que es a ver, estamos hablando de ficción, eso que quede muy claro Sí, siempre, no eso nos es. olvidemos. Lo que pasa es que la ficción Eso muchas es. veces, ¿cómo te diría? Es como si fuera el termómetro de la sociedad, ¿no? Y Claro, muchas veces se anticipa a cosas, a reacciones o a comportamientos que pueden venir después, ¿no? claro. Eso es lo que no Pero quiero, no me gustaría que la gente cayera en ese pozo de decir, de seguir, esto es un ejemplo. ficción, ¿eh? Siempre, siempre. Por Sí, eso de sí, vez en sí. cuando lo vamos recordando, haces muy bien y yo Sí, también. Es ficción. Al fin y al cabo, quien escribe una novela quiere crear una novela que resulte interesante para tener lectores. Pero fíjate que precisamente considere que es mucho más interesante un personaje femenino con estos atributos de maldad, ¿vale?
que pueden ser al 100% o al 70%, ¿vale? Porque están, por supuesto, si la novela es buena, el personaje tiene que estar humanizado, pero que puede llegar a hacer cosas muy, muy cuestionables, delictivas directamente, que el escritor considere que es mucho más interesante aportar un personaje femenino así antes que un personaje femenino que cumpliría más los estándares de hasta hace muy poco. Entonces, yo creo que eso es muy significativo. Es decir, lo que nosotros podemos considerar atractivo en una novela, en una película, es muy significativo de la mentalidad que tenemos. No quiere decir que sea un ejemplo, ni que tengamos que hacer eso, ni que las cosas tengan que ir por ahí. Porque al final, las mujeres como los hombres, es como dices tú, ¿no? Los hay buenos, los hay malos, los hay sádicos, los hay de todas las maneras. Pero sí que se pone ahora más el foco, resulta más interesante, más llamativo, poner el foco en este tipo de personajes femeninos que a lo mejor en otros. Pero a ver, Claro. que nada es excluyente, que hay literaturas de todos los tipos y nos vamos a encontrar personajes muy variados. Pero a mí yo tengo la teoría, ¿no? Mi teoría es que este arquetipo es importante en el tiempo en el que vivimos ahora y que con sus variantes lo encontramos en diferentes novelas. ¿En qué arquetipo englobarías a las mujeres de tus novelas? Bueno, a las mujeres de mis novelas, realmente, te digo la verdad, no me gusta, me gusta el arquetipo de la mujer activa, me gusta el arquetipo de la mujer que toma sus propias decisiones aunque se equivoque, ¿vale? Aunque transgreda las normas. De hecho, ahora estoy escribiendo otra y hay personajes masculinos también, pero es cierto que hay mucho peso en el personaje femenino que se llama Alma y es absolutamente cuestionable, ¿vale? Muchas de las cosas que hace son absolutamente cuestionables. Creo que entraría dentro del arquetipo de lo que es una malvada de estas, una malvada y peligrosa, pero es que resulta, yo creo que incluso desde el punto de vista del escritor, resulta más sugerente traspasar siempre las fronteras, ¿no crees? Que atenerte, que ceñirte, ¿no? Ceñirte a un marco que es muy estricto. La fantasía quiere traspasar fronteras y quiere poder expandirse. Yo creo que es una de las virtudes de la literatura que nos permite expandirnos sin estrellarnos. La conclusión que puedo sacar, y que estoy seguro que nuestros oyentes también, en todo lo que acabas de comentar, a lo largo de la historia de la literatura, en la actualidad que nos encontramos, también lo has dicho hace unos minutos, es más interesante una mujer que pueda transgredir las normas sociales, incluso las normas ¿Legales? legales, sí, que una mujer, que un personaje a lo mejor pusilánime del siglo XVII. Sí, sí, Es que sí, hoy en sí. día yo puedo leer una obra del siglo XVII con una mujer de ese tipo o del siglo XII y no pasa nada porque sabemos de lo que estamos leyendo, porque proviene de esa época, encaja en esa época. Claro, claro, hay que Por ponerse en desgracia contexto. o por la historia es así, no la podemos cambiar. Pero sin embargo, hoy en día, si estamos hablando de personajes, de arquetipos de mujeres de hoy en día, aunque sea pues, una ficción futurista o una ficción antigua, creo que ya no encaja tanto ese tipo de mujer o victimizada, Ujú, sino una mujer más fuerte, simplemente dueña de su sí, destino, que decida por sí misma, que ujú. no le importe hacer lo que tenga que hacer, que se enfrenta. Y lo más importante es que tampoco hay un castigo social tan fuerte, porque al fin y al cabo es una persona y tiene los mismos derechos que cualquier otro, que los hombres. No sé si estás de acuerdo en que la sociedad ahora mismo, Sí, ha tenga los cambiado resquicios que mucho. tenga, ya no es Sí. tan cerrada No, en no, no, general. no, ni mucho menos. Si no estuviéramos en una sociedad como la actual, estos personajes no hubieran podido salir, no Siempre hubieran habrá resultado gente atrasada. verosímiles ni atractivos. Ujú, claro. Siempre va a haber gente que cualquier cuestión esté en las antípodas, ¿no? de la Claro, actualidad. a ver, el mundo es muy diverso y a ver, y el repaso que yo he hecho histórico es un repaso, a ver, muy, muy somero, ¿eh? Porque, por ejemplo, personajes femeninos tenemos la Celestina, dice Melibea, ¿no? Y también es un personaje que tiene un peso, no tanto como
es también muy victimizado, pero también tiene un peso. O, por ejemplo, en las obras de Siglo de Oro de Lope de Vega, él sí que se atreve, por ejemplo, a llevar mujeres como protagonistas y a tratar temas interesantes, porque tiene, por ejemplo, ahí como se titulaba algo de... Tiene obras de teatro en las que reivindica que la mujer puede ser inteligente, que no hay que no hay que subestimar a las mujeres. Y hace varias, como El perro del hortelano, por ejemplo. Quiero decir que siempre hay gente que apunta maneras y sobre todo lo que son los grandes escritores normalmente se anticipan a su tiempo, en las temáticas. Es una de las características que tienen. Dolores, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer tenerte aquí, escucharte como siempre, leerte, eso desde luego, no, no tiene precio y seguramente que los oyentes lo saben. Y me ha encantado todo lo que has comentado. Espero que, bueno, nos veamos pronto, nos leamos, mantener el contacto y que la gente te conozca sobre todo como autora y como investigadora. Muchas gracias, Marcos. Ha sido un placer colaborar con Cosmoversus y estar aquí con todos tus oyentes. Hasta la próxima. Nos leemos Un y nos abrazo, vemos. Dolores. Gracias, un abrazo. Un abrazo.